Bienvenidos, gracias por estar con nosotros en este tiempo de vivir en el escritorio. Noticias, comentarios y entrevistas al estilo que a usted le gusta, así franco, respetuoso y profundo. Estamos preparados ya y tenemos muy buen material para el día de hoy. Bueno, estamos lanzando el programa desde La Paz, Bolivia, para el mundo. Y no estoy exagerando porque cubrimos el territorio boliviano, países de Sudamérica. Estamos en varios puntos a través de nuestra aplicación que cubre realmente el planeta. Quiero arrancar con una música especial de aquellos que les presento siempre. Poquito a poco se llama el tema. Es un ritmo ecuatoriano que se llama yarabitón, del yarabí y con el reggaetón. Un caribeño, es una fusión de Baez, de Andy Beck, poquito a poco. Vamos a poco a apreciar esta canción. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Que tu luz me enamoró, se llevó todo el temor y eres todo lo que tengo. ¿Y qué pasó? Que tu luz me enamoró, se llevó todo el temor y eres todo lo que tengo. Yo solo quiero que tu amor se quede aquí conmigo. Yo solo quiero que tu luz me guíe por el camino. Yo solo quiero que tu amor se quede aquí conmigo. Yo solo quiero que tu luz me guíe por el camino. Yo solo quiero que tu amor me guíe por el camino. De ti me voy enamorando, tú me has ido conquistando, pasito a paso, poquito a poco, sanando heridas en este corazón roto. Y tu amor es imposible de igualar, tú me llevas a volar cuando te canto esta canción, mezclando el yarabí con reggaetón. Desde que tú llegaste, me curaste el alma herida. Me curaste el alma herida. ¿Y qué pasó? Que tu luz me enamoró, se llevó todo el temor y eres todo lo que tengo. Varias propuestas en la música que tiene mensaje, la música que tiene ánimo, la música que tiene la palabra de Dios. Estaban, reitero una vez, Baez y Andy Beck en esta canción poquito a poco, que es un yarabito. Pero bueno, vamos a pasar a la segunda parte de una historia súper importante que la iniciamos exactamente hace una semana. Tengo la gratísima presencia una vez más y la gentileza de estar con nosotros de Iván Lima Magne, él es ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Sí, lo digo bien, porque ya estoy nervioso con tanto nombre. No. Bienvenido, Iván, qué bueno tenerte aquí otra vez. Capítulo 2 de lo que viene. Sí, pastor, es un gusto siempre estar con ustedes. Bueno, hemos analizado de preguntas que te hiciste hace una semana sobre esta declaración constitucional, la 01-2020, que ha salido hace horas atrás, días atrás. ¿Cuáles eran tus preguntas, recuerdas? Entre Sí, varias. Entre varias tenía yo la duda de si íbamos a lograr un diálogo interinstitucional. Creo que ese era el tema de fondo. Si el Tribunal Constitucional iba a dialogar con el Tribunal Supremo Electoral y a su vez con la Asamblea Legislativa. Me parece que eso sí se ha respondido. Me parece que el país puede tener certeza de que la declaración constitucional, así se llama, no es una sentencia sino una declaración, tiene 75 páginas, es una declaración que contiene una serie de principios jurídicos que vale la pena analizar e ir desmenuzando. El documento ha sido de conocimiento público el día 15 de este mes, 15 de enero, pero los últimos documentos que incorpora el expediente son incluso del mismo 14 de enero. Ha habido una respuesta de Salvador Romero del Tribunal Electoral oficial el 14 mismo, un día antes de la decisión, y el día 15 que se hace público este documento, se va a tener una certeza entre los bolivianos de cómo viene la agenda política hasta el 22 de julio. Te hablo del 22 de julio porque es la fecha cierta que ha definido nuestro Tribunal Constitucional. Más allá del 22 de julio no puede ir
el periodo de mandato de esta ampliación que se les ha dado al Ejecutivo y Legislativo. ¿Cuándo sería la toma de posesión en caso de una segunda vuelta o balotaje que llaman? El 22 de julio. Ese día es el último día, es el día al que va a suceder eso. Es el último día del que habla la sentencia. Habla del margen del cronograma electoral, pero habla de la excepcionalidad. Y esa excepcionalidad tiene una característica, una limitación en el tiempo. El Tribunal Constitucional hace el análisis a partir del 3 de mayo, que es la fecha de la elección, y nos plantea dos probabilidades: que no haya segunda vuelta, con lo cual la última semana de mayo tendríamos que tener ya la posesión, o una eventual segunda vuelta que determinaría que la fecha máxima es el 22 de julio. ¿Y cuándo sería la segunda vuelta? Fecha. La segunda vuelta, de acuerdo al cronograma electoral, es 45 días después del 3 de mayo. El problema es que no sabemos cuánto tiempo les va a tomar el cómputo de la primera vuelta, por eso no podemos tener la fecha exacta. La única fecha exacta que tenemos es el 3 de mayo, Ajá. porque a partir de eso corren plazos que no son absolutos. El cómputo se debe hacer en 7 días, pero podría hacerse en 4 días o en 5, o usar los 7 días. El escenario que tenemos constitucional es que del 3 de mayo no podría exceder de los 45 días. Y el segundo momento político, que es la segunda vuelta, marca una definición por un solo voto, si fuera el caso. Ya no tenemos ahí ni 10%, ni 40%, nada. Van a ir solamente 2 personas, y el que gane, así sea por un voto, va a tener que ser posesionado en la fecha máxima, que es el 22 de julio. Muy bien. El 22 de julio deberíamos tener un nuevo presidente ya posesionado. Y empieza el mandato. Y empieza el mandato de los 5 años. ¿Qué será la pregunta central de todo el análisis constitucional? ¿Cómo es posible interpretar 5 años? La palabra estabilidad, la palabra plurinacionalidad, la palabra justicia se pueden interpretar en visiones de cada uno de los bolivianos. Pero ¿cómo interpretas esa palabra, ese concepto de tiempo? 5 años, ¿puede ser ahora 5 años y 6 meses? Esa era una de las preguntas fundamentales, y esta declaración constitucional no las ha respondido. Una pregunta que se me ocurre. Entonces, el mandato va a empezar de 5 años el 22 de julio. Sí. O sea, este tiempo entre que enero, que debería haber la posesión del nuevo presidente, y julio, va a quedar en el limbo, va a quedar como un vacío, un hoyo negro en el espacio. ¿Qué pasa con esos meses? Mira, hay una serie de temas que han quedado como toda obra humana es perfectible. Hay un recurso que se llama de explicación, complementación y enmienda. La presidenta Bacopa no lo ha utilizado. Me parece que ha sido un error no haberlo utilizado. Creo que hubo un debate en el Senado interesante para pedir esa enmienda, porque, por ejemplo, no se ha visto la situación de los parlamentarios supraestatales, entre otros muchos temas que tiene vacíos esta declaración. En este momento, el proyecto de ley y la decisión del tribunal se ha referido en el Parlamento a diputados y senadores. Nadie o pocos se acordaron de que también tenemos diputados supraestatales. No los han mencionado en la ley y no los han mencionado en la declaración constitucional. Por lo tanto, uno diría que Flor Aguilar, que entre otras diputadas supraestatales, los 9 diputados, van a concluir su mandato el 21 de enero. Además de ese tema, el Tribunal Constitucional es muy concreto en su declaración. Dicen ellos que no se están refiriendo a una situación que genere precedente. Una de mis preocupaciones será que esto cause este hoyo negro del que hablas, y que el próximo presidente diga, no, yo por qué no 3 mesecitos más, porque tengo el precedente de la declaración 1/2020. Ha sido contundente al señalar que no están haciendo una declaración que pueda servir para otros fines o para otros escenarios posibles. Y un elemento adicional, han declarado en su texto la presunción de constitucionalidad de la ley 1266. ¿Qué es esto? Yo había planteado que me preocupaba mucho que el Parlamento anule una elección, porque por principio de división de poderes, la Asamblea no puede anular una elección, solamente el órgano electoral lo puede hacer. ¿Cómo han resuelto esta interrogante en la declaración? No la han resuelto. Lo que nos han dicho es, presumimos la constitucionalidad de la ley 1266, no nos vamos a referir a ninguno de los hechos anteriores al 24 de noviembre. Es decir, que no se han referido ni a la transición que ha habido, ni a todo lo que le ha ocurrido al país entre el 20 de octubre
y el 24 de noviembre. Ese mes que ha sido tan crítico para el país y que nos presentaba tantas interrogantes jurídicas e incluso eventualmente a futuro juicios de responsabilidades, no ha sido parte de esta declaración. No han tocado el tema. Ellos han concentrado su trabajo en 4 puntos que a mí me parece que son interesantes, son relevantes para poder entender el sentido constitucional de esta declaración. Han hablado de que tiene que darse una situación de quiebre constitucional y vacío de poder. Son los 2 elementos centrales de los que hablan. Quiebre constitucional, vacío de poder. Ante la eventualidad de un vacío de poder, que se presente una situación entre el 22 de enero y el 22 de julio en el cual no exista un gobierno, toman ellos la decisión y la limitan. Dicen, esta decisión que estamos tomando solo puede existir si tenemos fechas claras. Recuerdas que el proyecto de ley no decía la fecha, no decía cuándo, no decía el día. Entonces ellos le piden al Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral contesta el 14 de enero con el cronograma y con las declaraciones del mismo presidente del tribunal, de Salvador Romero, señalando que por mandato del artículo 12 de la Constitución Política no es posible que funcione un solo poder, 2 poderes, 3 poderes. Ellos dicen, el Tribunal Electoral me refiero, que la única manera que ellos puedan administrar la elección es existiendo Parlamento, Presidente del Ejecutivo, Poder Judicial y ellos. Los 4 órganos son lo único que garantiza el ejercicio de los derechos humanos. Ese es el ámbito que toman como decisión. Por eso es que se ha planteado la ampliación de Yanine Áñez y de toda la Asamblea Legislativa. Perdón, hay un paréntesis. ¿Los supra son los que forman quórum o no? No forman quórum de la... O sea, no afecta a decisiones, a votaciones, etcétera. Los supra. No afectan de ninguna forma. ¿Será por eso que no los han tomado en cuenta? Mira, lamentablemente es una posición personal que yo tengo. Los supraestatales representan un gasto importante para el Estado, pero si tú lo analizas, no han aprobado una sola ley porque no hay parlamentos que estén funcionando en este momento. El Parlamento andino no es un parlamento que emita leyes o que nos sirva como ciudadanos. El Parlamento del Mercosur tampoco está funcionando efectivamente y el Parlamento del Mercosur ha determinado que la elección de parlamentarios del Mercosur se haga el mismo día, este año, en todos los países que formamos Mercosur. Nosotros no somos miembro pleno, pero tenemos el derecho de ser partícipes de todos los organismos y el día de hoy no tenemos una ley del Parlamento del Mercosur aprobada por nuestros parlamentarios supranacionales. Los demás parlamentos, el Parlamento Indígena, el Amazónico, el Parlasur, la Unión Parlamentaria Europea Latinoamericana, no son parlamentos reales, son instancias en las cuales se trabaja más a un nivel protocolar y no determinan un beneficio concreto para los ciudadanos. Hay países como Colombia que si tú quieres, en un movimiento ciudadano, saboteado las elecciones de parlamentarios supraestatales, porque lamentablemente en nuestra región no hay un solo parlamento que esté funcionando e implica un gasto muy importante para nuestros países, gasto que necesitamos para salud o educación. Yo creo que esta declaración y lo que ha hecho el Parlamento nos muestra una realidad concreta. Tenemos que repensar el rol de los diputados supraestatales. Un acto político interesante de los partidos que participarán el 3 de mayo es ver si nos van a volver a hacer gastar a los bolivianos sumas considerables de dinero en sueldos, en asesores y en viajes, porque no son parlamentarios que nos estén aportando en nada como ciudadanos. Son más simbólicos, digamos. Son absolutamente simbólicos y para un país como el nuestro que tiene tantas necesidades en salud y en educación, creo que tenemos que pensar seriamente esto porque, por lo que te digo, el día que el Parlamento de Mercosur decida que ingresemos y que seamos parte de esa instancia, vamos a tener que hacer una elección no de 9, que es lo que elegimos ahora. Por derecho, al ser un país con menor población, tenemos derecho a 18 parlamentarios en Mercosur. Entonces, ni siquiera estos señores que elijamos ahora el 3 de mayo van a poder representarnos allá. O sea, tenemos que repensar en función a las reglas. Eso tiene que Mercosur. decidirse, Iván, perdón que te corte, tiene que todavía decidirse si vamos a elegir estas próximas elecciones los 9 supras. Hay posibilidades de que no, porque no los han tomado en cuenta, como decías. No les han ampliado el mandato a ellos, claro,
pero en la convocatoria de elecciones están incluidos estos cargos. Lo que necesitamos como ciudadanía es exigirle al Parlamento que utilice sentido común. Si tenemos que elegir 18 para el Mercosur y tenemos que hacerlo el día que Mercosur fije, ¿por qué vamos a elegir el 3 de mayo gente que no nos va a poder representar en esas elecciones? Es un gasto insulso de dinero. Si alguien me dice qué han hecho en el Parlamento andino, en el amazónico o en el Parlasur o en todos esos otros actos simbólicos, yo le daría la razón, pero no han hecho nada. En estos 5 años de gestión no tenemos ningún acto concreto de esos parlamentarios. Te interrumpí, estabas tomando 4 puntos. Adelante, por favor. Mira, el tema era el origen excepcional, que haya quiebre constitucional o vacío de poder. El segundo punto era la limitación del tiempo de duración. Tenemos una fecha ya, 22 de julio, no puede ir más allá. Y el tercer punto es el que va a plantear mucha crítica. Dice el tribunal que la justificación no responde a un carácter arbitrario, discrecional, sino que conlleve una situación de fractura del orden constitucional e inminencia de vacío de poder. Han utilizado esta palabra que no debería utilizarse en una sentencia. No es una palabra, es una expresión. Cuando pones barra o, han utilizado y o. No nos han dicho si hay una fractura del orden constitucional o hay un vacío de poder. Han utilizado y o. Es como para decirles a unos, ustedes tienen razón, ha habido un golpe de Estado. No, ustedes tienen razón, ha habido una revolución. Es una declaración que me parece ha pecado de atender a las dos visiones políticas del país y de dejar que cada uno lea lo que piense. Pero no es antijurídica. No es la redacción ideal, no es la redacción ideal, pero han planteado ese escenario. Han utilizado esa palabra y o, que no debe utilizarse en sentencias. Por la situación del país en la que estamos tan ensimismados en que nosotros tenemos toda la verdad y que cada grupo tiene la razón, tal vez ha sido lo único que les ha quedado a ellos. Imagínate que si optaban por decir, no, aquí hubo un golpe de Estado o aquí hubo una revolución, el otro grupo empezaba a marchar hacia Sucre para pedir sus cabezas. Pero vale, es una conjunción de sabiduría, y o. Y dijeron y o. No dijeron pero es sabio para evitar más problemas, pienso. En este Tampoco momento es antijurídico, sí. No, ¿verdad? No, en este momento parece que era la única salida que tenían. Y la última condición que ponen ellos es de que deba perseguir un fin del normal funcionamiento de los órganos del poder público para la protección de los derechos fundamentales. Algunos constitucionalistas decían, no le puedes dejar al MAS con 2/3 de votos que, por ejemplo, haga un juicio de responsabilidades contra la actual presidenta. Córtale esa atribución, dile al Parlamento que va a funcionar desde el 22 de enero hasta el 22 de julio, pero no ejerciendo todas las atribuciones, únicamente que ejerza algunas de las atribuciones. La otra postura decía, ¿por qué un gobierno de transición va a romper relaciones con Venezuela o va a traer a USAID o va a entrar al Grupo de Lima? Córtale la atribución a la presidenta de ejercer esas funciones que son de un gobierno ya elegido por 5 años y no de un gobierno de transición. El Tribunal Constitucional no aceptó ninguna de las dos. Nos dio una interpretación. Nos dijo que las atribuciones que ejerzan en este periodo tienen que estar directamente relacionadas con la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Ha abierto el tema, porque esto va a ser sujeto de interpretación. No les dijo, ustedes pueden cambiar el nombre del país. No les dio piedra libre, les dijo, pueden hacer sus funciones hasta el 22 de julio simplemente para la concreción de los principios estatales y la protección de los derechos fundamentales. Esa fue la decisión que tomó el Tribunal Constitucional. ¿Por qué no profundizas un poco más eso? Porque esas dos frases te dicen poco, te dicen mucho o te dicen lo que uno quiere interpretar, ¿así es? En parte, pero ¿cuál es lo importante es ver cuál es la agenda de nuestro Parlamento en el próximo tiempo, porque muchos decían, si el Parlamento ya convocó elecciones, ¿para qué necesitamos el Parlamento? Yo te diría que hay temas que son cruciales en estos 6 meses. Alguna vez, y lo digo siempre, critican al Poder Judicial por la retardación de justicia. La mayor retardación de justicia de este país está en la Asamblea Legislativa. Un tema que deberían ellos tocar en su agenda es la cantidad de juicios de responsabilidades que tienen. A magistrados, más de 100. A expresidentes y exministros, alrededor de 40, que no han tocado. Entre esos temas de derechos humanos, derechos fundamentales,
críticos, el tema de la Calancha. En el tema de la Calancha tenemos ciudadanos bolivianos en Chuquisaca fallecidos que no han tenido derecho a un debido proceso y a un juicio. Había la duda de si este Parlamento podía hacer o no podía hacer, porque uno dice, si tiene 2/3 el MAS, tiene 88 diputados y 25 senadores, ¿qué nos garantiza que Alfredo Rada tenga un juicio justo o sea excluido de este tema? Se hablaba del papá de Adriana Salvatierra en caso de tractores, se hablaba de todos los casos que están actualmente en la Asamblea. El tribunal dijo que tienen que ver eso. Tienen que garantizarnos los fines del Estado y los derechos fundamentales. Un derecho fundamental es el acceso a la justicia, es un proceso pronto, debido, y no estar 18 años o más años esperando que a los señores del Parlamento se les ocurra hacer justicia. Ellos son el primer filtro para todos los juicios de responsabilidades. Ya llegando más concreto, no olvidándonos de la Calancha que pasó hace tanto tiempo, por ejemplo el tema de Quiborax. El tema de Quiborax que afecta a Carlos Mesa, pero también probablemente a Héctor Arce y a otras personas que tuvieron que ver con esto, va a poder ser y va a tener que ser visto por este Parlamento que comienza su ampliación el 22 de enero y va al 22 de julio. Otro tema de la agenda es la elección del defensor del pueblo. Tenemos una defensora interina que ya estuvo sobrepasando los 3 meses y van a poder elegir. Había la duda de si ellos iban a poder elegir al defensor del pueblo, pero no solo es el defensor del pueblo, tenemos más de 60 cargos que están pendientes de elección. Y aquí creo que hay un escenario interesante, porque en muchos de los cargos, me refiero a la aduana, al Banco Central, incluso al CEGIP, tú tienes que hacer ternas en la Asamblea y el que termina eligiendo es el presidente del Estado. Entonces uno diría que las condiciones son propicias. Un Parlamento que está con una mayoría del MAS, pero que nos ha dado una señal importante, han logrado elegir tribunal electoral por consenso, con gente honorable, con gente buena, con gente que tiene un prestigio profesional importante, y un último filtro, que es la presidenta Áñez. Finalmente la presidenta Áñez elegirá de la terna que le lleven el Parlamento del MAS a esta institucionalidad de la que carecemos en el país. No es bueno que en un país tengas interinos. Hay muchos, que ¿verdad? duran en todas partes, en la aduana, en el Banco Central, te digo, en el CEGIP, pero ¿eso qué es? Esa carencia de institucionalidad, ¿a qué nos lleva? A que muchas veces el mejor boliviano no se preste a ir a ese tipo de funciones. Cuando una persona tiene que dejar toda su vida, toda su trayectoria para ir a ocupar una función pública por un mes, un año, 2 años, como interino, quizás no llevemos a los mejores bolivianos. Contrariamente, si le decimos, te vamos a institucionalizar, te vamos a nombrar director del Banco Central por 5, 6 o 7 años, tiene su mejor escenario. Entonces, creo que ese es el escenario que nos está planteando el Tribunal Constitucional. Parlamento, no les vamos a pagar casi 19,000, 20,000 bolivianos todos los meses para que no hagan nada durante 6 meses. No les vamos a dar 6 sueldos para que no hagan nada. Tienen que hacer su rol constitucional. Elijan defensor del pueblo, institucionalicen el país y sáquennos de esta situación de injusticia que ya nos ha puesto en el ojo de la Corte Interamericana. No puede ser que en el caso de la Calancha no estemos investigando la muerte de 3 bolivianos, que eso quede en el archivo del Parlamento sin una respuesta. Es un hecho de manifiesta injusticia y viola los derechos fundamentales de esas familias de Sucre que nunca han tenido derecho a conocer la verdad. Creo que en este escenario que te planteo se ha tomado una decisión importante por esa relación entre los poderes. El 14 horas antes de que saque esta declaración, el Tribunal Electoral les ha respondido. Les ha mandado el amicus curiae y les ha mandado la documentación. Ha habido un diálogo. Eva Copa no ha presentado la demanda y se ha olvidado del caso. Hay como 5 memoriales que va presentando para presentar sus argumentos y llevar adelante la consulta, la pregunta que le ha hecho el Tribunal Constitucional. Entonces, ese diálogo entre los 3 órganos se ha presentado y está documentado en esta declaración. Una pregunta. ¿Por qué tú crees que por política o por qué no se pusieron titulares en aduana, en CEGIP, etcétera, y se los mantuvo a ver qué pasaba? Y en el caso de que hayan sido titulares oficialmente establecidos, ¿era un problema retirarlos? ¿Había que tener algún proceso a la gente? Porque si es interino, mañana ya no eres, como bien lo acabas de decir. Ese es un problema que tenía el presidente Morales, ¿no? El presidente Morales incluso llegó a decir en algún momento en alguna declaración que la lealtad de las personas desaparece cuando tienen estos cargos institucionalizados, ¿no?
O sea, en un régimen caudillista, lamento decirlo, pero el presidente Morales tenía mucho de caudillo, no es compatible con un régimen institucional. Un banco central, un contralor, una aduana, que no dependa del poder ejecutivo y que haga lo que técnicamente es su mejor criterio, es contrario a un régimen que tenga una visión tan caudillista del manejo del país. Cuando uno es interino, le pueden decir gracias el día que se levanta de mal humor el jefe. Eso es lo que le falta al país. Si tú analizas por qué estamos con esta necesidad de la gente de salir a las calles, es por la falta de institucionalidad. Si hay un problema serio que tenemos es la falta de institucionalidad de los jueces. Uh-huh. Eso es realmente crítico. Y aquí viene un tema de la agenda. Estos 4 puntos marcan un eje, derechos fundamentales. No les vamos a pagar 6 meses de sueldo para que vayan a cobrar su sueldo a fin de mes. Tienen que cumplir este rol. Trabajen, en otras palabras. Exactamente. Una pausa, hay más, porque vamos a seguir avanzando sobre esta declaración constitucional, es el nombre exacto, de la número 1, 2020, que vale la pena revisar. Una pausa. Que tu luz me enamoró, se llevó todo el temor y eres todo lo que tengo. ¿Y qué pasó? Que tu luz me enamoró, se llevó todo el... Bueno, seguimos caminando, Iván. Gracias otra vez por toda la aclaración, que no es una declaración política, es una declaración bajo las leyes que tenemos. Por eso ha sido ex magistrado y eso nos ha ayudado muchísimo. Hay más para hablar. Quiero darte la palabra para que continúes con este análisis de esta declaración constitucional 01-2020. Yo creo que un tema que tenemos que entender los bolivianos es que cada quien tiene que jugar su rol. Esta sentencia tiene una frase final que puede ser entendida como que se lavó las manos el tribunal. Mira lo que dice. Dice, después de decir que han declarado constitucional el proyecto de ley, ponen un punto y coma y dicen, sin embargo, la aprobación de la misma, se refieren a la declaración, es una atribución específica de la Asamblea Legislativa Plurinacional según las normas y reglamentos para su efectivización. O sea, dicen, nosotros opinamos esto, pero la ley es atribución de ustedes. Ahora, ¿falta esa aprobación de la Asamblea para que esto entre en vigencia? Claro. O sea, en este momento está ahí. Esta es una opinión que dio el tribunal sobre la constitucionalidad del artículo 1 y 4 del proyecto de ley. No ha opinado el tribunal sobre el artículo 2, el 3, el 5, el 6 y el 7. Solo de 2 de 7 artículos que opinó. Ya el mismo día que se emite en Sucre, la Comisión de Constitución, la preside Óscar Ortiz, la forman Ciro Zavala del MAS y Adriana Salvatierra, aprueba el informe de la Comisión de Constitución del Senado. El Senado ya ha aprobado el texto y definitivamente los siguientes pasos, que son la aprobación en diputados, tiene el consenso suficiente de ambas bancadas y viene la promulgación por parte de la presidenta Áñez. Antes del 22 de enero vamos a tener que contar con una ley publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia. Lo más posible es que este lunes ya en la Gaceta Oficial tengamos la ley y ese es el momento en el que tiene vigencia la ampliación del mandato por los 6 meses hasta el 22 de julio. O sea, hay límite para este lunes. Sí, como te decía, que creo que el escollo más grande probablemente se habría presentado en la Asamblea, en la Comisión de Constitución, porque tenías 2 miembros del MAS, Adriana y Ciro Zavala, y Óscar Ortiz presidiéndola, pero es una comisión de 3. Hay una decisión política, entiendo, de dar viabilidad a esta situación. Hay un escenario electoral en el país importante en estos momentos o este fin de semana. Ha habido reuniones del Movimiento al Socialismo en Buenos Aires entre los 4 candidatos. Los demás partidos políticos están ya marcando una agenda intensa para elegir sus candidaturas porque el cronograma electoral ya está corriendo desde el 3 de enero. No te olvides que el 24 de enero, el próximo viernes, cierra el plazo para que se presenten las alianzas. Si alguien quiere ir con el vecino del frente o con otro, o quiere ir solo, o las opciones y variables, que son muchas en la realidad política boliviana, eso vence el próximo viernes. El 24 terminamos conociendo los bolivianos qué frentes se van a presentar en las elecciones del 3 de mayo. Entonces ya el país, entiendo, va a entrar a un escenario de electoralización muy importante y esta fecha del 22 de enero es crítica.
Me parece a mí que hay que también tomar un criterio constitucional en el uso de las Fuerzas Armadas. Yo creo que tenemos que ser muy prudentes cuando queremos intimidar a la población o queremos generar una situación de angustia en muchos sectores. Muchos se sentirán protegidos, otros no. No es ideal sacar a las Fuerzas Armadas. Por constitución solamente se puede hacer en un estado de sitio o cuando las fuerzas Al día de policía, elecciones estás hablando. Estoy hablando de la movilización que hay desde esta semana. Ajá, de 70,000 efectivos de las Fuerzas Armadas y la policía en las ciudades de Bolivia y también en el Chapare. Yo creo que nunca es bueno en situaciones críticas como la que vivimos tener a las Fuerzas Armadas en las calles. Yo soy muy crítico con el gobierno de Evo Morales cuando dijo que las Fuerzas Armadas salgan a patrullar la frontera de Oruro en la ley de combate al contrabando por las aduanas, porque ha habido muertos, hay muertos que están reclamando justicia en este momento. Eso ha sido una mala decisión y lo propio ha sido el decreto que finalmente ha sido abrogado y creo que ha sido una muy mala decisión sacar ahora a las Fuerzas Armadas. Decirle al ciudadano, decirles a los 12 millones de bolivianos que no tenemos la capacidad de dialogar y tenemos que tener una arma para poder contenernos, para poder no expresarnos, no es bueno. Y la Constitución lo marca en ese sentido. Solamente cuando hay estado de sitio o cuando la policía es superada salen las Fuerzas Armadas. No entiendo por qué se ha dado esta situación y creo que sí, eso es importante, que todas las familias bolivianas recemos porque este 22 de enero tengamos un país tranquilo, un país en paz, que ninguno tenga que llorar a un muerto, porque ya lo que ha pasado en Sencata y en Sacaba ha sido muy triste para nuestro país. Tener una situación nuevamente este 22 de enero como la que se ha vivido, nadie la quiere. Y esta sentencia, esta declaración constitucional y lo que han hecho Ciro y Adriana muestran una voluntad política del MAS de que el país continúe hacia el 3 de mayo. Ya está planteado el escenario para ambos bandos. Vamos a tener candidatos y este viernes vamos a tener alianzas. Vamos a definir los temas en los debates, en las entrevistas, en el debate de ideas, no en el miedo. Una pregunta. Hay una, no sé si decisión, una orden o una posición de que iban a renunciar los asambleístas el 22 del movimiento al socialismo. ¿Qué pasaría si eso es efectivo? Mira, yo creo que hay muchos parlamentarios que están cansados, que habían comprometido con sus familias a estar hasta el mismo 22 de enero. Yo tengo la suerte de conocer a varios de ellos, algunos que van a renunciar, otros que se van a quedar. Yo creo que es una decisión personal, no es una decisión institucional. Me parece que tenemos que ser respetuosos de la Constitución. Tenemos ya una declaración constitucional, tenemos una ley, vamos a tenerla publicada en la Gaceta, van a tener que tomar una decisión personal ellos el día 22 de enero. Lo que ocurre de acuerdo a la Constitución y al reglamento es que se va a habilitar a sus suplentes. Si el suplente más por orden política. Hay una orden de prelación que establece la ley 26. El partido político, el MAS, podría habilitar a personas que han sido elegidas, que han formado parte de las listas en la elección en la última elección. Es decir, no va a poder dejar de funcionar el Parlamento. Siempre hay una salida para sustituir a cada diputado o a cada senador que renuncie. Yo entendería que es probable que renuncie algún senador y algunos diputados, pero va a ser un número menor. O sea, no es una posición política como para entorpecer, decir, bueno, aquí ya no hay debate, ya no está completa el quórum de la asamblea o lo que fuese. En teoría podría darse esa situación. Imagínate que todos los parlamentarios del MAS, senadores y diputados, renunciaran, titulares, renunciaran suplentes, y el MAS como titular de sus curules decidiera no pedir la habilitación de personas que vayan a cumplir esa función. Nos quedaríamos sin parlamento. El MAS el día de hoy tiene 88 diputados y tiene 25 senadores. Creo que en un acto de responsabilidad, tanto la presidenta Copa como el presidente Choque han planteado claramente que el MAS va a estar en este periodo de transición y va a coadyuvar para que estos derechos humanos sigan adelante y tengamos un país que vaya al 3 de mayo en un escenario de tranquilidad. Creo que hay un actor político nuevo que va a incorporarse al país en los próximos días, el binomio del MAS. Ya va a haber un diálogo entre el jefe de campaña, Evo Morales, y el binomio. Y creo que en el binomio se ve en perspectiva gente de mucho diálogo y mucho compromiso con los derechos humanos. Yo tengo el gusto de conocer muy bien a David Choquehuanca, haber trabajado con Luis Arce en algún tema, el mismo Andrónico Rodríguez con su juventud y con la manera en la que encara los temas, o Diego Pari, son
son personas de diálogo, son personas que están buscando una transición ordenada hacia el 3 de mayo. Me parece a mí que esos actores, quienes sean los del binomio, van a tener una voz que va a ir en esta línea que nos ha dado el Tribunal Constitucional de respeto a los derechos humanos. Por eso creo que era innecesario esta masiva movilización. Yo le tengo mucho temor al tema de las armas de fuego y por eso he sido muy crítico también con ese llamado del expresidente Morales a conformar milicias en el país. Tú sabes que el país que tiene más muertos y no está en guerra es Venezuela, en el mundo. Hay un promedio. Por cada 100,000 habitantes, ¿cuántos muertos tienes por arma de fuego? Ellos están con 60.3 en este momento, justamente por armar a la ciudadanía, por tener milicias. 60.3 es muchísimo. El promedio en el mundo es 1, 0.9, algún país ya ha llegado a 0.2. 60 y tantos. 60 personas por cada 100,000 habitantes, y la inseguridad que tiene Venezuela es una muestra de que no puedes darle armas de fuego a la población civil. ¿Sabes que cuando hay un arma de fuego en las calles es un peligro para todos? Por supuesto. Tener 70,000 armas o tener al ejército en las calles es un riesgo muy grande para la sociedad. ¿Puedes comparar eso con Estados Unidos, que permite que la gente se compre la cantidad de armas? 38,000 muertos el último año en Estados Unidos por armas de fuego. O sea, es algo que es contradictorio, porque el MAS y el presidente Morales ha sido un paladín de la ley 400 contra del control de uso de armas de fuego. La tendencia en el país estos 14 años ha sido desarmarnos, llevar a que las armas no tengan uso por parte de civiles y que tengamos medios efectivos de investigación cuando alguien usa un arma. Cuando un arma está en tu auto, cuando un arma está en tu casa, tiene que saberlo la población, no la usas para defenderte de un ladrón. Generalmente esos 38,000 muertos es un niño que usa el arma. Es una persona que quiere limpiar el arma y termina matando a su hermano. Esa es la situación que tenemos cuando tenemos armas de fuego en los hogares o en las calles. No es bueno esto. Tener milicias armadas no es bueno. Y no es bueno en un país pacifista. Bolivia es un país pacifista y creo que tenemos que entrar al debate sobre el tema del servicio militar obligatorio, por ejemplo. Ya ha quedado claro que la objeción de conciencia es parte de los derechos constitucionales. Creo que tenemos un debate importante sobre el uso de armas de fuego, pero lo que ha ocurrido en ambos bandos, yo no, lo critico a los dos, tanto del expresidente Morales de llamar a milicias, que ya ha reconocido que es un error y se ha retractado, y de sacar a las Fuerzas Armadas, no son buenas medidas. Creo que los bolivianos lo que queremos es irnos al 3 de mayo en un intenso debate de ideas con la mayor libertad de expresión posible. Creo que ese es el escenario. Vamos al debate de cómo mejora salud, cómo mejora educación, cómo logramos justicia para el pueblo. Y rápidamente un comentario sobre Costa Rica, que no tiene ejército. Sí. ¿Qué tal le fue? ¿Cuál es aunque es la población pequeña, un país pequeño, qué opinas de ese otro extremo? No hay ejército, hay guardia civil. Nada y más. Es el único país que tiene el otro tema de la agenda que necesitamos, el único país que ya tiene energía verde al 100%. Han comenzado hace muchos años, hace 20 años han comenzado con el tema de la energía verde y ya lo han superado. Es un país que tiene los mejores niveles de salud y educación. Cuando dejas de utilizar dinero para las Fuerzas Armadas, ya no debates si el 10% es suficiente. Si nosotros dejáramos de gastar el presupuesto de las Fuerzas Armadas y en armas, nuestra salud, educación y justicia mejorarían radicalmente. Lo que ha hecho Costa Rica es una señal muy importante para la región y para Bolivia. Somos un país pacifista, no tenemos ninguna condición de enfrentar a ninguno de nuestros vecinos en una guerra internacional. Somos parte de mecanismos que nos van a proteger. ¿Qué sentido tiene utilizar armas de fuego y tener un presupuesto tan grande para la seguridad interior? Yo creo que ese debate de cómo se utiliza el presupuesto tiene que ser un debate electoral hacia el 3 de mayo. ¿Cómo vamos a gastar? Ya no es época de vacas gordas, estamos entrando en una época de vacas flacas. ¿Cómo vamos a gastar el escaso presupuesto que tenemos? Si vamos a seguir gastándolo en jubilaciones al 100%, en salarios que no nos llevan a nada. No soy crítico, yo soy subteniente de las Fuerzas Armadas. Creo que necesitamos unas Fuerzas Armadas profesionales, pero no podemos seguir gastando el dinero de esta forma tan desorganizada. Creo que Costa Rica es un gran ejemplo de cómo un país pacifista puede tener una policía bien estructurada, una guardia civil que nos garantice control de fronteras, pero destinar la mayor parte de los recursos a salud, a educación y justicia. ¿Cuántas familias lo necesitan? Muchísimas. La única forma de que tengamos tranquilidad y paz en el país no es cuando nos podamos defender unos de otros, es cuando haya mayor igualdad. La igualdad es lo que te garantiza paz social.
y para eso necesitas darle igualdad en educación a la gente. Gracias, Iván. Últimos minutos casi, quiero que aproveches para puntualizar algunas cosas que tengas en el tintero sobre esta declaración constitucional o algo en la periferia. Mira, yo creo que la declaración constitucional nos ha mostrado un escenario importante, dejar al Tribunal Constitucional trabajar, hablar y dialogar institucionalmente. El actor ahora, a partir de esta gaceta oficial que vamos a tener los bolivianos, es el Tribunal Electoral. Yo pondría todos mis ojos sobre el Tribunal Electoral. Yo estoy muy preocupado, y te decía en el último programa, porque no se permita a los extranjeros, a los bolivianos en el exterior, inscribirse. Creo que tiene que hacer un esfuerzo el Tribunal Electoral para permitir que tantos bolivianos que quieren votar, que quieren participar, puedan estar en esta semana. Ya este domingo ha comenzado la inscripción en el país para nuevos votantes que han llegado a la mayoría de edad. Dejemos que la gente participe, vamos a buscar el mayor esfuerzo posible para que muchos bolivianos puedan participar. La Constitución y la ley les garantizan ese derecho. Decir técnicamente que no es posible porque hay una situación de imposibilidad técnica no parece real. Yo creo que tenemos que hacer y poner todas las luces sobre el Tribunal Electoral. No es justo que no se puedan inscribir los bolivianos que están en el exterior. Por ejemplo, Evo Morales. Disculpen que lo ponga por ejemplo, pero parece que fuera la situación. No parece que haya una imposibilidad técnica de que se puedan inscribir los bolivianos en Argentina. Parece que no querían que Evo Morales vaya a votar en la próxima elección. Creo que eso genera mayores problemas. El presidente Morales ya ha anunciado que va a venir a Bolivia. No quiero pensar en situaciones de malos augurios, pero creo que deberíamos tener un escenario electoral de lo más pacífico y tranquilo hacia el 3 de mayo. Y eso implica que hagamos un esfuerzo para que también los bolivianos en el exterior puedan inscribirse. Y como ese hay otros temas, y la luz tiene que estar sobre el Tribunal Electoral. Necesitamos que decidan pronto, necesitamos que decidan bien, y necesitamos que su trabajo sea técnico. Ellos son el árbitro imparcial. No hay segunda oportunidad. Si el 3 de mayo les falla el TREP, si el 3 de mayo tienen algún problema, por mínimo que fuera, el país no va a poder aguantarlo más. Necesitamos que su compromiso con el país sea intenso y todos hay que ponerle luces. Hay que ponerle luces a ese tribunal ahora. Importante ese tema, porque si no estamos coartando la libertad, quien sea que no puede inscribirse, imagínate. Es un problema. O sea, ¿trabajarían sobre lo que hay o ninguno del exterior va a votar? Algunos preguntaban eso. En realidad van a poder votar todos los que estaban ya inscritos, pero no van a aceptar inscripciones nuevas. Ese es un problema serio. Son 7 días y la ley lo dice. La ley no dice que no puedas inscribirte, dice que ellos tienen que hacer el trabajo técnico necesario para garantizar ese derecho. Es un derecho humano fundamental. Bueno, algún cierre de todo esto que estamos viviendo, que es a capítulos, pero que tiene una base que nos gusta a todos, que es el diálogo, que es el consenso que se logra, que no es el atropello de mayorías en el tema de la Asamblea, te hablo. En el tema de la Asamblea, el mensaje ha sido muy claro. 88 diputados y 25 senadores pueden lograr consensos. Tenemos un buen tribunal electoral. Busquemos un nuevo defensor del pueblo, un buen defensor del pueblo, que garantice defensa del pueblo, no del partido, y vamos a cambiar la justicia. No puede ser que tengamos tantos juicios parados ahí, y no puede ser tampoco, de ninguna manera, que no tengamos una nueva justicia. Creo que el rol del Parlamento está claro. Tienen que defender los derechos fundamentales en estos 6 meses. No pueden estar yendo a cobrar un sueldo sin trabajar. Creo que ese es el mensaje. De manera cortita, por el tiempo encima, ahora entonces este gobierno transitorio que ha sido, en transición, que ha sido extendido hasta el 22, como la Asamblea, etcétera, no está limitado en sus decisiones. Pueden abrir relaciones, cortar relaciones, hacer como cualquier gobierno normal, o esta declaración ha marcado algo sobre eso. Creo que no ha tocado Le nada. ha marcado una interrelación con el Parlamento. Por eso viene en este diálogo entre instituciones un acto muy importante y hay que pedírselo a Arturo Murillo y al ministro de Defensa, que es una excelente persona. Vayan a la Asamblea. El rol de entre los órganos, y esta declaración lo dice, es que tienen que controlarse entre ellos. Por eso tienen que funcionar simultáneamente. Hay una interpelación en curso sobre Sencati y Sacaba, se ha suspendido 2 veces, no hay una sanción y políticamente sería malo sancionarlos porque no vayan, pero muéstrenle un respeto a la Asamblea. La Asamblea representa al pueblo y que ellos vayan a la Asamblea a responder sobre esos hechos va a mostrar altura, va a mostrar grandeza de ellos. Ojalá que tengamos esos actos de diálogo en forma respetuosa, que el Parlamento respete a los ministros y que los ministros respeten al pueblo diciendo la verdad de lo que ha ocurrido. Necesitamos escucharlos, necesitamos saber qué es lo que ha pasado y ese es el diálogo entre las dos instituciones que necesitamos pronto. No es correcto que se suspenda 2 veces una interpelación. Necesitamos que eso vaya avanzando y necesitamos que el Parlamento sea respetuoso del Ejecutivo. Es una persona,
la presidenta Yanine Áñez, que merece todo el respeto y consideración de los bolivianos porque es nuestra autoridad. En este momento hace cabeza en el país y creo que hay que llamar también a la reflexión al Parlamento. Puede trabajar conjuntamente este periodo de transición y debe hacerlo. Es lo que queremos los bolivianos. Absolutamente de acuerdo, porque no es a conveniencia, es lo que se tiene que hacer. Exactamente. No es a gustos y sabores, la ley es la ley. Es la ley y la declaración constitucional. Así es. Bueno, te agradezco mucho. Capítulo 2 cerrado. Yo creo que se van a abrir más capítulos. Sí, Iván, vienen muchos hasta porque el 3 de vienen mayo. hasta el 3 de mayo tenemos un poco de trabajo. Te agradezco mucho. Hemos comprado tu pase, creo, con amistad y con la oportunidad de que puedas compartir y además orientar a la población, que es muy clave. A veces se especula tanto y cada uno tiene su posición legal, política, filosófica, que no está basado en nada, solo en su querer y en su simpatía. Así que te agradezco mucho. No, para mí es un gusto y es un honor siempre estar con ustedes. Gracias mil. Y nosotros tenemos más, ya cerrando el escritorio de Toto. ¿Y qué pasó? Que tu luz me enamoró. Se llevó todo el temor y eres todo lo que tengo. ¿Y qué pasó? Solo quiero que tu amor se quede. Bueno, y vamos cerrando el programa. Quiero presentarle algunos datos que son súper importantes conocer para tener apropiadamente definiciones, pensamientos sobre estadísticas en el mundo. Quiero presentarles estas tres que les van a llamar la atención y que a veces no son de dominio público. Vamos. Porcentaje de población rural con acceso a electricidad. Pakistán 98%, Colombia 95%, Indonesia 94%, Filipinas 86%, India 77%, Bangladesh 68%, Sudáfrica 67%, Nigeria 41%, Kenia 39%, Camboya 36%, Sud Sudán 5%. Porcentaje de mujeres que dicen que el aborto debería ser legal en todos los casos o en la mayoría de ellos. Suecia 95%, Dinamarca 92%, Finlandia 86%, Francia 83%, Reino Unido 81%, Alemania 76%, España 72%, Irlanda 67%, Italia 65%, Estados Unidos 60%, Polonia 40%, Rusia 38%, Ucrania 36%, Georgia 12%. Expectativa de vida en China. 2007, 74.6 años. 2012, 75.6 años. 2017, 76.4 años. Datos importantes para conocer, para saber lo que está pasando en el planeta, su evolución, los énfasis y tener un criterio exacto de estadísticas muy correctas y muy completas. Quiero agradecerles su sintonía, estar con nosotros. No se olviden que estamos en reprise también 10 de la semana. Así que un abrazo, que tengan una semana bendecida. Dios los guarde y los proteja siempre. Gracias por la sintonía.